los primeros asentamientos que se dieron en la humanidad, eso lo leí hace poco en una revista, National Geographic, que hacían un estudio de cuáles eran las primeras civilizaciones y por qué se fundaban civilizaciones. Además de este sentido grupal, ¿verdad? Sentido de que somos comunidades, y eso está desde la antigüedad. Ellos se dieron cuenta que los primeros asentamientos de los hombres fueron alrededor de templos que dedicaban a los dioses antiguos, dioses que ellos, pues, por ejemplo, hay una diosa madre, por ejemplo, y se daban cuenta que lo primero que fue como un índice ya de civilización, de sociedad, de grupo, de comuna, de tribus, si se quiere decir, todavía incipiente en aquella época, fueron precisamente los sentimientos religiosos los que fueron aunando a los hombres. Estos sentimientos que se daban posiblemente por miedo, sobre todo quizás por miedo, porque eran fuerzas desconocidas, fuerzas que ellos no conocían y que de alguna forma iban viendo que podían producir desastres. Recordemos que los primeros elementos que se fueron divinizando fueron las fuerzas de la naturaleza. El dios Sol, la diosa Luna, la diosa Lluvia, como Tlaloc en la comunidad azteca, era la diosa de la lluvia. Y los hombres pues fueron divisando así que habían muchos dioses, el dios de la luz, el dios de la oscuridad, el dios del agua, el dios de la tierra, y de alguna forma entonces será esto como un inicio de religión, pero es politeísta, es decir, que creían en muchas divinidades. No obstante que la mayoría de todas estas sociedades, sobre todo las que conocemos más, que son de acá de la parte de Medio Oriente, que es donde se desarrolla precisamente la religión judía, no obstante que la mayoría son politeístas, los cananeos tenían tantos dioses, ¿verdad? En las montañas erigían sus templos o sus altares. También hubo intentos, diría yo, o devociones o expresiones de una religión monoteísta. En Egipto, por ejemplo, se habla de la famosa herejía de Atos. Ustedes saben que, o Atón, perdón, la herejía de Atón. Ustedes saben que los dioses en Egipto siempre terminaban con Amón, y por eso las palabras de los nombres de las personas era Tutankamón, ¿verdad? Porque terminaban con sus dioses diferentes. Pero hubo una época en una dinastía de Egipto que se creía en un solo dios, pero era considerado herejía por la religión oficial, que era politeísta. Es interesante de que de alguna forma los pueblos van caminando poco a poco en el entendimiento de Dios. Los judíos tuvieron esa intuición maravillosa y esta revelación también por parte de Dios de ir también caminando hacia la idea de un monoteísmo, pero un monoteísmo real. Primero porque ellos creían en su Dios único, pero creían que los otros pueblos también tenían sus dioses. Entonces se daba la guerra entre los dioses como se daba la guerra entre los diferentes pueblos. Y cuando ganaba un pueblo, ganaba su Dios. Por eso el Dios de Israel será siempre el Dios de los ejércitos, Yahvé Sebaot, el Dios de los ejércitos. Un Dios que manifiesta su poder sobre todos los demás dioses. Pero ellos creían en un solo Dios. Pero allá los demás que creyeran en sus propios dioses. ¿Qué pasa con esto? Que poco a poco ellos se van dando cuenta, en la misma revelación, en el mismo decálogo, el Señor es uno. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fe. Pero el Señor es uno, es el inicio de un monoteísmo real, donde los israelitas comienzan a creer que los demás dioses no son reales, no son verdaderamente dioses, sino inventos. Y más todavía cuando estas culturas paganas o cananeas, en este caso, hacían las imágenes de esos dioses. Pues con más razón, una imagen que no
que no tiene, que no ve, que no oye, que no siente, ¿cómo puede ser un Dios? Entonces esto todavía fortalece la idea de los judíos de creer en un solo Dios y que todos los demás realmente no lo son. De ahí entonces que tenemos el desarrollo de un monoteísmo fuerte en Israel, pero también un ataque continuamente a la idolatría, que la podríamos entender como la adoración de imágenes, las diferentes imágenes que se daban en las culturas cananeas. Todo esto lo que estoy diciendo es para que entendamos cómo cada pueblo, cada nación trata de entender a su manera y con lo que tiene y con la capacidad que tiene sus dioses o su religión. En Grecia también se da un politeísmo de muchos dioses. Conocemos todos los dioses, tanto de la cultura griega que luego pasan a la cultura romana y que van expresando diferentes pensamientos de los griegos. La religión está muy ligada a cómo ellos entendían el mundo. Y si entendían el mundo de, por ejemplo, en la famosa tragedia griega, hoy estoy muy historiador, ¿verdad? Pero en la famosa tragedia griega, Edipo, todas estas Antígona, por ejemplo, la idea es que el hombre vive un destino y que está obligado a vivir ese destino, está, vamos a decir, destinado a fracasar siempre en su vida, por eso se llama tragedia, porque es una tragedia. Pero esto es porque los dioses así son con los hombres. Los dioses juegan con los hombres, los tienen como marionetas que ellos van guiando. Y por eso se dan tantas cosas tan raras, tan extrañas, pero no es sino la expresión de una cultura y de una manera de pensar de esa cultura. Cuando San Pablo va a Atenas, al Areópago, este lugar era una especie de plaza grandísima, donde se reunían los filósofos de la época, donde se discutían los temas que estaban en boga. Era, pues, recuerden que en Grecia nace una filosofía, es decir, la sabiduría como conocimiento, como entendimiento, muy distinta a la sabiduría de los judíos, ¿verdad? Que es otra cosa, a través de conceptos, personas, tantos conceptos que se van dando, pues ellos se reunían en el Areópago y allí discutían. Había siempre sus discusiones entre unos y otros porque no todos pensaban igual. San Pablo conocía muy bien este mundo porque recuerdo que San Pablo había sido también ciudadano romano, de alguna forma estaba muy unido también a la cultura griega. Llega a este lugar porque piensa que en ese lugar puede también hablar su religión, hablar de su fe en un ambiente libre, en un ambiente donde se le puede escuchar porque son personas abiertas a conocer cosas nuevas. Pues muy bien, aprovecha este sentimiento religioso de los griegos, que es el que estamos explicando ahora. Aunque ellos sean politeístas, aunque ellos apliquen sus pensamientos y sus sentimientos a los dioses, de todo modo hay un sentimiento religioso, sea la base que sea, pero es un sentimiento religioso. Y los griegos y los romanos son profundamente religiosos, creían en sus dioses, hacían adoración de sus dioses, llevaban ofrendas, tenían alguna situación de algunos dioses malos y por lo tanto no se fomentaba la bondad, sino la maldad, la venganza, por ejemplo, como pasa hoy también con algunas religiones donde se usan diferentes artimañas para lograr fines muchas veces no buenos, la famosa magia negra como le llamamos. San Pablo aprovecha esta religiosidad del pueblo griego y en su observación de la ciudad encuentra este monumento a un dios desconocido. Habrían tenido muchos monumentos religiosos porque era un pueblo religioso, pero resultaba que eran de alguna forma, tan abiertos al conocimiento de los otros, de los que son distintos, que decidieron colocar un monumento a un Dios que ellos no conocían.
Es decir, aquí hay un poco de humildad, vamos a decirlo de esa manera. Bueno, no lo conocemos todos los dioses, no lo tenemos claro. Y como no lo tenemos claro, tenemos que colocar un monumento a ese Dios que no conocemos, el Dios desconocido, y que siendo Dios tendrá una gran fortaleza, un gran poder para realizar quién sabe qué cosas. Pues San Pablo aprovecha muy bien esto, un buen pedagogo, para decirle, pues yo les vengo a hablar de ese Dios que ustedes no conocen. Y es aquí entonces la oportunidad que tiene San Pablo de presentar la fe en un solo Dios, en el monoteísmo. Y fíjense qué interesante, lo están escuchando, y lo están escuchando con atención. A ver si encuentro alguna forma que me lo diga. Pero cuando empieza a hablar de Jesús y de la resurrección de Jesús y la resurrección de los muertos, con mucha prudencia le dicen, hasta aquí te hemos escuchado, sobre ese tema te escucharemos en otra ocasión. No sabemos si llegó esa otra ocasión, pero el tema de resurrección de los muertos era un tema donde ellos todavía no habían ahondado y por lo tanto, cuidado con hablar de estas cosas, ¿no? Ellos hablaban de la inmortalidad del alma, que es otro concepto tanto distinto, bastante distinto al concepto de la resurrección de los muertos. Pero sabemos que la predicación de San Pablo creó muchos adeptos, y entre ellos el famoso Dionisio el Areopagita, que luego aparecerá entre los escritos de los padres apostólicos, aunque un pseudo Dionisio, así le llamarán, y esta mujer llamada Damaris, que ya sabemos que el nombre de Damaris viene de Grecia. Y esto es lo que va pasando en todo este esfuerzo de San Pablo de ir predicando a los paganos el Dios de Israel, el Jesucristo, hijo de ese Dios que nos vino a traer la redención. En el Evangelio seguimos con este famoso discurso, estamos ya en el capítulo 16 de San Juan. Yo les decía, discurso de despedida, testamento espiritual, donde Jesús va presentando entonces, se está presentando poco a poco la realidad del Espíritu. Y hoy le llama Espíritu de verdad, Espíritu que les guiará y les llevará hasta la verdad plena. Y ahí comienza entonces los cristianos y la iglesia a preguntarse qué es esto del Espíritu. Todavía no se está dando toda aquella reflexión que vendrá más adelante de lo que es la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo como una de las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso vendrá después y vendrá, y lo tenemos que decir, con sus pros y con sus contras. ¿Por qué? Porque los teólogos cristianos, sobre todo los teólogos que vienen después de los padres de la Iglesia, lo que llaman la teología del medioevo, se me olvida la palabra, se me fue. Los padres de los siglos medievales, ya podemos decir siglo IX, siglo X, siglo XI, comienzan a utilizar los conceptos de la filosofía griega para aplicarlos a los entendimientos sobre Cristo, sobre el Padre, sobre el Hijo, sobre el Espíritu Santo. Esto es bueno y esto no es tan bueno. ¿Por qué? Porque aunque es una manera de explicarlo, y ustedes saben que cuando va al catecismo, pues le dicen Dios Padre, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, son tres personas en una, y eso de personas, ¿cómo se liga esto? ¿Pero y cómo va a ser? Y todavía nos confundimos mucho que son tres, pero que solamente es uno. Pues todo este entendimiento viene por intento de explicar lo inexplicable que es Dios. Dios es inexplicable, y es inexplicable porque es simple, y nosotros todo lo complicamos, ¿verdad? Dividiendo, analizando. La teología que se basó en esta filosofía griega, podemos pensar en Santo Tomás, por ejemplo, pero también muchos otros filósofos, intentaron explicar racionalmente a Dios. Y Dios no se puede explicar racionalmente.
Lo que tenemos para poder entender a Dios, esa verdad a la que se nos va a llevar, no es un conocimiento intelectual, no es una idea que vamos desarrollando, un conocimiento sobre Dios. El que crea que conoce a Dios está totalmente perdido. Santo Tomás de Aquino, el que realizó la famosa Suma Teológica, al final de su vida, él escribió libros y libros y libros y libros. Son enciclopedias completas de teología. Al final de su vida dice, me parece paja todo lo que es escrito sobre Dios. Porque no se trata de una verdad de aquí, sino una verdad que es sobre todo vida. Y cuando entonces acudimos a estas filosofías, nos ayudan, pero hasta cierto punto. Hoy ya en nuestro mundo, ya toda esta teología basada en la filosofía griega, el concepto de persona, muchos conceptos ya no nos dicen nada. Hoy los teólogos intentan buscar otras fuentes, otras ciencias, las psicologías, las ciencias sociales, las ciencias históricas, para poder entonces entender todas estas cosas sobre el Señor. Un ejemplo es entender la Trinidad, no tanto como tres personas, un solo Dios, sino acudiendo un poco a la base del Evangelio, de lo que nos dice el Evangelio, de lo que nos dice Jesús, de lo que nos dice la Escritura. Dios simplemente es relación, se relaciona consigo mismo, lo que llaman ab intra, ¿verdad? Hacia adentro Dios se relaciona, pero con nosotros Dios no se relaciona de maneras distintas. Nosotros lo hacemos porque lo entendemos de esa manera, pero es uno. No son tres dioses. El Espíritu Santo no es un Dios que ahora se manifiesta. Y estas tres relaciones que experimentaron los cristianos, las podríamos decir así. Dios está por encima de nosotros. Dios está por encima de todos nosotros. Cuando hablamos de ese Dios trascendente, entonces hablamos del Padre. ¿Sí? El Dios que no podemos ver, que vive en una luz inaccesible, que es invisible a nuestros ojos. Pero también ese mismo Dios se hace uno como nosotros. Y entonces hablamos ¿de quién? Del Hijo. Entonces sí, podemos hablar de alguien, de un ser humano que nació, que vivió en Nazaret, etcétera, etcétera. Y es el Dios que está con nosotros. A la misma vez que es un Dios trascendente, a la misma vez es también un Dios que conocieron, que caminó, que predicó, que curó. Y por último, también ese Dios, además de que ser trascendente, además de ser uno con nosotros, es el Dios que se identifica con nosotros, que está en nuestro interior. Y entonces es cuando hablamos del Espíritu Santo. Entonces, estas nuevas maneras de acercarnos al tema de la Trinidad ya tendremos oportunidad un poco más adelante, porque ahora viene la fiesta de Pentecostés, luego seguirá Santísima Trinidad, ¿verdad? Son maneras como hoy la iglesia, la fe, el cristiano intenta explicar, no ya tanto con la filosofía griega, que seguirá, y muchos seguirán, todavía en nuestras clases de confirmación sigue, ¿verdad? Materia, forma, todo eso sigue. Pero eso ya poco a poco va a ir dando paso a otras maneras de entender a Dios más de acuerdo a nuestro mundo, que tiene que ver mucho con las relaciones humanas. Y sobre todo decir que Dios es relación nos dice mucho para nosotros. Pues nada, que el Espíritu Santo siga en esa guía de nosotros hasta la verdad plena, que solamente será allá en la eternidad y que no es cosa del entendimiento, sino del corazón, es vida. Amén.